Tengan buenas tardes, jóvenes de tercer año de bachillerato comercial de contaduría pública. Este día, viernes 15 de mayo del año 2020, vamos a tener la oportunidad de estar trabajando dentro de la especialidad Tecnología Comercial 3, su materia de análisis e interpretación de estados financieros. El tema que vamos a trabajar en esta oportunidad siempre será indicadores financieros y el subtema es indicadores de cobertura o reserva. Este contenido lo podrán encontrar en su libro de texto desde la página 68 hasta la página 71. Su indicador de logro es conocer los indicadores que se aplican a los estados financieros de las empresas para efectos de análisis e interpretación. Dentro de los indicadores financieros, este es el último grupo que vamos a estar estudiando. Los indicadores que vamos a trabajar en esta oportunidad y con los cuales vamos a ir finalizando la dinámica de los indicadores financieros son los indicadores o las medidas de cobertura o de reserva. Este grupo de razones evalúa la capacidad que la empresa tiene para cubrir determinados cargos fijos. Acordémonos por favor de esto, que es muy importante. ¿Qué es lo que hacen las medidas de cobertura o reserva? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la utilidad? Las medidas o los indicadores de cobertura o de reserva, como dice la explicación, el concepto inicial, son aquellas razones que permiten evaluar la capacidad que tiene la empresa para cubrir determinados gastos fijos. Acordémonos que una empresa, por las operaciones que realiza cada día, todos los meses tiene gastos fijos. Ejemplo de gastos fijos que tiene una empresa todos los meses: el pago de las planillas de salarios, el pago de las planillas de cotizaciones del seguro y de la AFP, el pago de impuestos, el pago de los servicios básicos, los recibos de agua, luz, teléfono, cable, internet, comunicaciones en general. Todos esos son gastos fijos que una empresa tiene todos los meses. Pero ¿a cuáles cargos fijos determinados se refiere este indicador financiero que se llama de cobertura o reserva? Bueno, las razones de cobertura se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la entidad. Cuando estamos hablando de cargos fijos que resultan por las deudas de la entidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las deudas de la entidad? Las deudas de la entidad son las que tiene contraídas con el banco. Las deudas de la entidad son las que tiene contraídas con proveedores. Las deudas de la entidad son las que tiene adquiridas con acreedores. ¿Y cuáles son los cargos fijos que generan todas esas deudas? No me refiero al pago de la deuda, sino que cuando esas deudas no son cubiertas de acuerdo a la negociación realizada, eso genera pago de intereses. Vaya, imagínense este caso, este escenario. Una empresa tiene deudas con el banco, que son préstamos bancarios. Entonces, un cargo fijo que genera la deuda que la empresa tiene con el banco es el pago de intereses, ¿verdad? Porque acuérdese que cada mes, aparte de pagar la cuota principal de la deuda al banco, tengo que pagar intereses. De igual manera, la empresa adquiere deudas con proveedores.
y con los acreedores de los servicios. Y cuando yo no pago a tiempo, ahí van los intereses. Entonces, enfoquémonos. Y esta razón financiera que se llama medidas de cobertura o de reserva, como dicen, hay que relacionarlo de inmediato con la palabra intereses. ¿Sí? Porque cuando dice que este grupo de razones evalúa la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos, a esos determinados cargos fijos que se está refiriendo por deudas contraídas, está hablando de intereses. Estas medidas de cobertura o de reserva son de gran importancia para los acreedores actuales y en perspectiva que se interesan en la capacidad para atender las deudas existentes y adicionales en proyecto. Tome en consideración que mientras más bajas sean estas razones, más riesgosas se consideraría la empresa. El término riesgo en este contexto se refiere a la capacidad para hacerle frente a las obligaciones fijas. Acuérdese que si una empresa no es capaz de cumplir estas obligaciones, sus acreedores pueden exigir el reembolso inmediato de sus préstamos. Y en muchos casos esto podría obligar a la empresa a declararse en bancarrota. Dentro de las medidas de cobertura o de reserva vamos a trabajar 3. La primera de ellas se llama las veces que se ha ganado el interés. ¿Sí? Fíjese bien, esta razón financiera que se llama veces que se ha ganado el interés, lo que nos ayuda es a calcular la efectividad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de interés. O sea, los intereses que la empresa tiene que pagar por deudas contraídas, obviamente con el banco. Ahora, la fórmula que vamos a ocupar es la utilidad antes de impuestos e intereses. Lo voy a dividir entre la erogación anual por intereses. Estos valores, ¿de dónde los voy a tomar yo? Déjeme contarle que usted estos valores los va a tomar de los estados financieros consolidados de la empresa Beta S.A., que están en la página 53 y 54. ¿Verdad? Ahora bien, en el caso de la cuenta utilidad antes de impuestos e intereses, con solo escuchar el nombre de la cuenta, ya me remonta al estado de resultados. Este valor en el estado de resultados es el valor de la cuenta utilidades en operación, utilidades de operación, la que está antes de comenzar a quitarle intereses, impuestos, reserva legal y todo eso. Este valor, que es de $387,097, lo voy a dividir entre la erogación anual por intereses. La erogación anual por intereses es de $62,338. Cuando dice erogación anual por intereses, está diciendo, es el equivalente a estar diciendo todos los pagos que la empresa hizo durante el año en concepto de pago de intereses por préstamos bancarios. Entonces acuérdese que este es un estado de resultados anual. Aquí está reflejado un año de trabajo de la empresa. Quiere decir que durante todo el año la empresa pagó $62,338 en concepto de
intereses. Ahora, el resultado que me dio es 6.21. Ahora bien, platiquemos un poquito acerca de este resultado que me dio. 6.21. Mire, le voy a contar algo. Cuando aplicamos este indicador financiero, nosotros tenemos que tener claro que existe un valor promedio que es el recomendable que yo como empresa debería de obtener. ¿Sí? En este caso, el resultado de 6.21 es aceptable. Y le voy a explicar por qué es aceptable. Porque a la hora de aplicar este indicador financiero, se tiene una regla que dice que una empresa debe de obtener como mínimo el valor de 5.0. Como mínimo. Aunque preferentemente lo más recomendado es que el resultado esté lo más aproximado posible a 10.0. Porque cuando la empresa obtiene como resultado un valor entre 5.0 y 10.0, eso significa que la empresa todavía está en condiciones de pagar los intereses que le debe al banco por deudas adquiridas. Y de esta manera tiene un buen margen de seguridad. ¿Por qué de seguridad? De seguridad y confianza, ¿sí? Porque los acreedores probablemente estarían dispuestos a conceder un préstamo a la empresa. Pues esta aparentemente puede cubrir fácilmente sus obligaciones por cargos fijos de intereses. Tener como resultado final, al aplicar este indicador, un valor que esté entre 5.0 y 10.0, para las terceras personas, que son la gente de los bancos, la gente de los acreedores, eso para ellos es sinónimo de tranquilidad, de seguridad y de confianza, porque eso refleja que la empresa tiene estabilidad y un margen de seguridad para cumplir sus obligaciones en el pago de intereses por deudas adquiridas. Pero cuando yo ya tengo un resultado que está abajo de 5.0, la interpretación que tiene para alguna empresa es que no está en condiciones óptimas ni para cubrir el mínimo de cargos fijos adquiridos por deudas con los bancos.